Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Silver Talk, una vez más trayéndoles ideas, comentarios, recomendaciones, datos, estadísticas, en fin, todo lo que tiene que ver con la generación de los que estamos más allá de los 50 años de edad, esa es la generación Silver. Pero como siempre mencionamos, nos gusta que no solamente este programa sea para los que estamos del otro lado del ecuador de la edad, sino que también sea para aquellos que quieren relacionarse con nosotros, quieren hacer actividades con nosotros, quieren emprender con ideas que tienen que ver con nosotros. Así que para todos es este programa. Y le doy la bienvenida en primera instancia a mi amigo y compañero de faena, Manuel Lorenzo. Manuel, ¿cómo estás? El micrófono, Manuel. Bien, Jaime, contento nuevamente de estar con nuestra audiencia hablando de los temas que nos interesan y les interesan a ellos sobre la generación Silver, de la generación Silver, para la generación Silver, como se le quiera ver, porque hay muchos ángulos y muchas aristas interesantes. Así es. Y también muy contento de que hoy vislumbro un programa altamente interesante. Así va a ser, así va a ser. Hoy vamos a estar hablando de transición de carrera. Y el nombre suena un poquito sofisticado, pero es esos cambios de timón que le damos a la vida profesional y personal en ciertos momentos de nuestra vida. Eh, Así que vamos a estar hablando de eso y una persona como Manuel ya está anticipando, una persona que tiene una trayectoria tremenda, esta persona, y se dedica también a apoyar a otros en este proceso. Así que vamos a estar hablando en unos instantes de este tema. Miren, más que traerles estadísticas, como ya ustedes conocen la mecánica del programa, a veces hago comentarios o traigo algunos datos relacionados al tema que vamos a estar hablando. Hoy no voy a traer mucha estadística, voy a hacer algunos comentarios generales con relación al tema este de cambio de carrera, para ponernos en sintonía con lo que vamos a estar tocando. La única estadística que les voy a traer, que sí la encontré en una revista Barron's, una revista de inversión, de finanzas de los Estados Unidos. Ellos traían un dato que decía, o dice esta información, solo la mitad de las personas se mantienen como asalariadas más allá de los 50 años. Eso es una estadística interesante en Estados Unidos. O sea que en estos tiempos, uno cuando uno es un profesional en una empresa, tiene que pensar que hay una alta probabilidad, 50% es muy alta, una probabilidad bastante alta de que no va a terminar, si está por debajo de los 50 años, no va a terminar su vida profesional siendo un asalariado. Eso es una estadística importantísima. No tengo las estadísticas de Panamá, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, aquí a veces no hay tanta información en este tipo eh, de datos, o de este tipo de datos. No hay mucho de dónde sacar información aquí en Panamá, pero asumo que algo parecido será también en nuestro entorno. Pero es interesante eso de que la mitad prácticamente de las personas profesionales que todavía no han llegado a los 50 deben tener la visión o la expectativa de que la mitad de ellos no van a llegar a ser profesionales en el área suya como asalariados más allá de los 50 años. Entonces es una estadística interesante que vamos ahora, en un rato vamos a comentarla con el invitado del día de hoy. Y yo en el día de hoy les traigo un poquito de mi propia experiencia en este tema, eh, porque yo visualizo que hay dos razones o dos grupos de razones por los cuales uno hace estos cambios de timón del punto de vista profesional. Uno son las razones voluntarias,
Hay personas que llegan a los 50 años, 51, 55, no se han jubilado todavía, pero deciden que quieren hacer algo diferente en su vida. Eso hay un grupo de personas que lo hacen, algunos lo planifican, otros lo hacen más impulsivamente, pero lo hacen de manera voluntaria o quieren aprovechar alguna oportunidad que de pronto se les presenta, oportunidad de negocio, oportunidad de vida, salió una oportunidad de irse a viajar y vivir en otro lugar y bueno, y ahí ya no pueden ejercer lo que hacían anteriormente. En fin, hay varias razones de carácter voluntario. Esas son quizás las menos complicadas o traumáticas. Y tienen las otras razones que son ya forzadas, que son lógicamente por la misma dinámica de lo que sucede cuando son forzadas, son más complejas. Yo lo digo por experiencia propia. Yo fui forzado de trabajos en dos momentos de mi vida. Una cuando tenía 43 años y otra cuando tenía 57 años. Cuando tenía 43 años, eso simplemente fue una gestión más que tuve que hacer algunas llamadas, me lancé al emprendimiento y hasta eso fue relativamente sencillo porque uno se sentía con todo el ímpetu, las ganas, la energía y el optimismo típico que uno tiene todavía cuando está en la década de los 30, comenzando la década de los 40. En la segunda vuelta fue un poco más complejo, por no decir mucho más complejo. No tanto por los obstáculos reales que encontré afuera, sino por los obstáculos que encontré en mí mismo. Que creo que ese es uno de los grandes retos que uno tiene cuando hay estos cambios forzados de rumbo, ¿no? Que uno comienza a cuestionarse, especialmente cuando ya no es una persona de 40 de años ni de 30 años, no comienza a decirse, bueno, eh, puedo yo hacer esto, puedo seguir adelante, tengo la capacidad para hacerlo, tengo los conocimientos, no me van a dar otra oportunidad porque yo estoy muy viejo. O sea, uno comienza a sacar un montón de dudas. Y eso es típico en lo que yo puedo experimentar, es típico de cuando uno pasa por estas situaciones forzadas, que se pueden dar por muchas razones. Una es, bueno, la empresa decide hacer un cambio y uno tiene una vida hecha pensando que se va a quedar en un lugar determinado por un tiempo largo y desafortunadamente no siempre es así. También hay razones de otro tipo. Aquí en Panamá tenemos muchos inmigrantes, por ejemplo, que han llegado a Panamá forzosamente saliendo de sus lugares de origen por razones políticas o económicas y entonces tienen que enfrentarse a una realidad en la cual no es fácil, no es fácil reinsertarse en el mercado laboral, especialmente si están más allá de los 50 años. Así que les planteaba esto porque yo lo he vivido en carne propia, lo he vivido en mi propia realidad y es complicado hacer esos cambios de transición, esos giros de timón, eh, y especialmente si el timón se lo ha volteado a uno alguien más y no uno mismo, ¿no? Entonces, lógicamente ya el cambio se vuelve mucho más retador, ¿no? Pero quería hacer esa aseveración de esto porque es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, de cómo enfrentamos esos cambios y cómo manejamos esas situaciones. No sé si, Manuel, tú has estado expuesto o has visto otra gente cercana a ti que han pasado por estos procesos de esa manera, ¿no? Muchísimas, Sí. muchísimas. Me ha tocado en segunda persona, en tercera persona, en primera persona también, a lo largo de los años. Y, y efectivamente es una situación que algunas personas lo hacen de una manera muy natural y muy llevadera, especialmente cuando están más jóvenes, pero sí encuentro resistencia, encuentro miedos, encuentro complejos, encuentro creencias limitantes Ujú. en muchas personas, incluyéndome en mí mismo, pero mucho más en la medida que avanzamos en nuestra edad. Y yo Exactamente. creo, y yo creo que, y yo creo que es un tema importante que debemos intentar profundizar y de alguna manera escudriñar
para que nuestra audiencia y nosotros mismos tratemos de salir de esos paradigmas en que nos metemos de manera natural simplemente por la naturaleza humana, ¿no? Así es, así es. Bueno, con esos comentarios míos y de Manuel, ahora sí me voy a lanzar a presentar al invitado del día de hoy, casualmente para hablar de estos temas. Esta persona que les voy a presentar es una persona de una trayectoria larguísima en diferentes ámbitos, desde, desde la parte musical y de rockero en sus años de juventud, aunque él dice que no ha dejado de gustarle eso, pero lo hacía más activamente en sus años mozos de juventud, pero ha sido ejecutivo de empresa, ha estado en el sector financiero, ha estado creo que en el área también de cruceros, trabajando, en fin, ha tenido una variedad enorme de experiencias y experiencias diferentes, muchas si las compara uno entre una y otra. Y actualmente se desempeña como un asesor, un apoyo a la empresa LHH, Lee H. Harrison, en temas casualmente de ayudar a profesionales a hacer estos procesos de transición. Y me refiero al amigo Juan Manuel Benavent. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime, Manuel, Buenas noches. aquellos que nos están escuchando esta noche y que nos escucharán en el futuro. Muchas Ah, gracias sí. por la presentación. Sí, 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 sí. Como digo, nada más con conocer un poquito, yo que hablé contigo anticipadamente al día de hoy y con conocer un poco de esa trayectoria tuya ya, tú en sí eres un ejemplo de esos procesos de transición, de cambio de timón, como le llamo yo, porque lo has tenido que hacer varias veces en tu vida. No conozco todos los detalles, me imagino que algunos fueron forzados, otros fueron voluntarios tuyos, pero en fin, tú lo tomaste y hoy en día te dedicas a apoyar a otros a que hagan lo mismo, ¿no? Así es, así es. Y retomo algo de la conversación que tenían hace unos instantes Manuel y tú, eh, diciendo de que estas creencias autolimitantes las tenemos a todas las edades, porque yo me encuentro con personas de 32 años que me dicen, a mí me va a ser muy difícil conseguir un trabajo porque no tengo la experiencia, yo nada más he estado en la universidad, trabajé allá en los Estados Unidos o en España donde estudié, pero no he tenido experiencia, no conozco a mucha gente, entonces esos son creencias limitantes. Que acaba de salir de la universidad, que tiene que cambiarse a otro sector porque la empresa en la que estaba o el sector en el que estaba, y se dice a sí mismo, no, yo no voy a poder conseguir trabajo porque toda mi vida he trabajado en el sector de farmacia y ahora pues ese sector está eh, muy congestionado y están votando gente, así que eso no me conviene, pero yo no voy a poder trabajar en ningún otro lado. Y cuando tenemos un poco más de edad, entonces, ¿por qué? Bueno, porque ya tengo la edad y no van a querer un viejo. Cuando estoy muy joven, estoy muy joven, porque si soy mujer, no van a querer porque soy mujer. Soy muy alto, muy bajo, no tengo el color adecuado. Entonces, esas son creencias autolimitantes que te impiden estos movimientos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que tratar de quitarse de encima. ¿Sí? Qué cosa que no es fácil, ¿no? ¿Y qué tan Eh, real son esos pensamientos? ¿Es real así? ¿El mundo que encontramos es así de complicado y los digo, la verdad, obstáculos son... el mundo no es fácil, sin lugar a duda, pero se complica si yo pienso que no. Hay una propaganda vieja, así que los milenios y los alfas y los zetas seguramente no la han visto, de Manuel Piedra Durán y la batería, creo que eran Rayovaco, una Rayovac, de estas sí. baterías Ajá, que ajá. decían, si tú crees que puedes, tú puedes, dale que tú puedes, ¿no? Eso es lo que todos en un momento determinado tenemos que pensar, ¿no? Tú puedes, si la conversación que tú tienes interna es que yo voy a poder, Es que puedes. vas a poder. Ujú. Algunas personas llaman resiliencia también. A mí me pasó muy pronto en mi carrera profesional. Yo terminé la universidad y terminando la universidad fui a una entrevista. Yo había estudiado economía y muy inocentemente vi un anuncio en el periódico que estaban buscando a alguien para trabajar en crédito.
Y yo inocentemente pensé, bueno, eso es lo que yo estudié justamente, ¿no? Moneda, crédito y banca, una materia importante dentro de la carrera de economía. Digo, voy a poder practicar la economía. Y total, era en Sears, una empresa de ventas al detalle que estaba buscando a alguien para el departamento de crédito. Y me quedé ahí. Nunca he puesto en práctica ni he practicado la economía. Siempre fue administración de empresas. Pero comencé a trabajar en Sears. Y al cabo de unos años, Sears cambia de estrategia y cierra operaciones en Panamá y en toda Centroamérica y en Sudamérica. Cerró en todas las Américas, a excepción de Estados Unidos, todas las tiendas y nos liquida a todos sin razón, más que cambio de estrategia. Así que yo conocí muy rápido en mi carrera de que primero que nada, no hay nada para toda la vida y que tienes que hacer algo. Obviamente, pasé unos días, la verdad que no recuerdo cuántos días, pero estoy seguro que pasé unos días deprimido. Yo estaba casado hacía poco y mi mujer, no te preocupes, ve a hablar con mi papá. El papá era en aquel tiempo gerente general de un banco aquí en Panamá. Ve a hablar con mi papá. Y yo digo, no, primero muerto antes que me diga a tu papá que me ayude. Déjame ver qué hago. Y poco a poco uno se tiene que dar ese discurso interno, ¿no? Juan Manuel, tú puedes, dale que tú puedes. Y salir de ese letargo que te produce los cambios, ¿no? Todo cambio, no importa el tipo de cambio que sea, te lleva a un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo, si es que alguien fallece, definitivamente es un proceso de duelo, pero te cambias de casa, te mudas de país, dejas una empresa, hayas trabajado un poco en ella, tienes un periodo de duelo. ¿Sí? Y los primeros días del periodo de duelo es de negación, de tristeza, de que por qué me pasa a mí, que desgracia, nunca voy a poder vivir igual, pero tienes que rápidamente salir de ese hueco y tienes que salir tú. Obviamente que tienes los amigos que tienen que ayudarte a salir, ¿no? Yo he tenido buenos amigos a lo largo del tiempo que me han dado ese espaldarazo para poder salir de ese hueco. Yo he estado en huecos varias veces, he tenido esos periodos varias veces, pero ese primero me enseñó de que, ¿sabes qué? La vida sigue y haber trabajado en crédito, como en efecto trabajé en crédito, mi primer trabajo después de eso, a los pocos días, fue en una empresa que ya no existe aquí en América Latina. En Europa es una casa editorial que se llama Bertelsmann y eran los dueños de algo que se llamaba el Círculo de Lectores, que vendía libros de puerta en puerta. Y entonces yo entré a trabajar ahí como director de comercialización, totalmente diferente a tarjeta de crédito. Me fui a trabajar ahí a vender libros de puerta en puerta. Duré poco, porque como sabían que me había ido allá, me llamaron de un grupo comercial aquí en Panamá para que me fuera de gerente de crédito ahí. Pero estuve vendiendo libros. O sea, uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Lo que no puede es quedarte ahí ensimismado, lamentándote de lo que te ha pasado. Juan Manuel, sea a los 32 años, o a los 27 años, o a los 67 años. Pero yo creo, Juan Manuel, pero yo creo que es innegable, por lo menos te lo digo por experiencia, ese duelo cuando tú tienes 30 años es diferente a cuando tú tienes 55 años o tienes 60 años. O sea, es como cuando te muere un perro, cuando tú tienes 30 años se te muere un perro, no te duele tanto como cuando tienes 60 años y se te muere tu perrito, ¿no? Sí y no. Acuérdate una cosa, cuando tienes 32 años y pierdes el trabajo, o 26 o 27 y pierdes el trabajo, estás recién casado, la hipoteca de la casa, un hijo de 2 años, ¿sí? Otro en la barriga de la mujer. Las responsabilidades son brutales, que ya cuando tienes 62, 63, la única responsabilidad que tienes es de levantarte en la mañana. Entonces, sí, te afecta, pero el peso que tiene una persona joven cuando pierde el trabajo es brutal, porque tienes el mundo a tus espaldas. Juan Manuel, ¿y qué técnicas o qué maneras, metodologías tú recomiendas a la gente, a las personas, para superar esas creencias limitantes, para quitarte de la cabeza, para quitarte esos obstáculos? Yo a las personas con las que trabajo ahora y con las que he trabajado en épocas pasadas, por el tipo, como
como estábamos diciendo, estuve en crédito, en el área de tarjeta de crédito hasta la invasión. Cuando llegó la invasión, yo dije, no quiero volver a saber de eso y cambié de rubro a recursos humanos. Así que desde el 91 por ahí estoy metido en el área de recursos humanos y he hecho trabajo fundamentalmente en recursos humanos en empresas multinacionales. Y lo que he hecho es, gran parte de la responsabilidad ha sido esa, ayudar a las personas en los cambios que han sufrido, ya sea porque salen de la empresa o porque hay cambios dentro de la organización. Y ya sea que estás trabajando o que perdiste el trabajo, es fundamental tener una red de apoyo, ¿sí? Tener una red de apoyo que en primera instancia puedas apoyarte en ella, aunque sea redundante, que te ayude. Tú solo no lo vas a poder hacer. Y en segundo lugar, y esa red de apoyo puede ser un amigo, dos amigos, tu cuñado, tu hermano, tu esposa, ¿sí? Pero alguien que está ahí contigo y que te ayuda en ese periodo a salir de ese de esa depresión, de esa tristeza, que esa persona te ayude dándote ánimo. Pero si así no lo logras, si no logras a través de tu red de apoyo salir de esa situación, entonces busca ayuda profesional. Nosotros somos muy rápidos de que tengo un dolorcito de garganta y sin asco tú pides permiso en el trabajo y vas al seguro o vas a la clínica usando tu seguro de hospitalización y vas al médico y tú cuando regresas allá dices que fui al otorrino y me tomaron una radiografía y me anda, o sea, no hay ninguna pena en decir que tienes. Yo he escuchado a la gente hablar de todo tipo de enfermedades horribles, ¿no? Y se toman selfies allá mientras le están sacando la sangre, pero tú dices que vas al psicólogo y eso no lo quieres hacer, ¿sí? O al psiquiatra. Porque ¿sí? la salud mental está estigmatizada, me explico. Totalmente. Entonces, cuando decía, si tú con la ayuda de tu red de apoyo, tus amigos, no logras salir del hueco y tú te das cuenta que llevas ya demasiado tiempo, entonces busca ayuda profesional. Ve al psicólogo, ve al psiquiatra, que te ayuden a salir de ese problema, igual que te ayudó el neumólogo cuando te dio una enfermedad pulmonar, igual que te ayudó el ginecólogo cuando quedaste en cita, ¿sí? Y no hubo ningún problema en ir al médico. Entonces, eso es lo que yo le digo a las personas. Si busca primero tu red de apoyo y si eso no te funciona, busca al psicólogo. No hay ninguna pena en decir que estuviste en el psicólogo. Bueno, y la otra opción es lo que tú haces, y yo también lo he hecho en otros momentos, apoyar a la gente, los temas de coaching que hay hoy en día, que no necesariamente porque tengas un problema mental ni nada por el estilo, simplemente porque necesitas a alguien que objetivamente pueda ir guiándote para que tú vayas encontrando qué quieres hacer, ¿no? Yo creo que eso a veces es muy saludable. Total. Ahora, yo te digo, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, o sea, LHH, eso es lo que hacemos los consultores y no somos los únicos. Hay otras organizaciones que hacen exactamente lo mismo y tú como coach bien lo sabes. Pero llega un momento en que si hablando con ese... Sí, claro. Tú te percatas de que él lo que necesita es algo más, tú le tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Exacto. Ve al psicólogo. Si ve al psicólogo, ve al psiquiatra, porque tú necesitas que alguien más entre a ayudarte, porque son esas creencias autolimitantes que tiene la persona. Su depresión es tan grande que ya no va a ser resuelta con apoyo, ya sea de un coach o de un familiar o incluso de un sacerdote, el pastor, el rabino. Ellos van a llegar hasta cierto punto, pero de ahí para adelante, si hay un problema de salud mental, como dijo Manuel, tiene que ser un profesional en el área, entonces lo refiere y la persona no tendría que tener pena, ¿no? Y como decía, es un estigma. Yo tengo un par de amigas muy buenas que son psicólogas, y ellas en la clínica que tienen en El Dorado, el jardín da a la calle de atrás. Y por la calle de atrás ellos tienen una entradita, porque hay gente que no le gusta que lo vean. Que no quieren ni siquiera que los vean parqueándose y entrando a la casa. Entonces se parquean en la calle de atrás y entran como ladrones por el jardín. Pero bueno, mientras eso exista, pues bueno, abre la puerta del jardín, ¿no? Pero por lo menos están yendo.
Ajá. Juan Manuel, tú que has estado bueno, has trabajado fuera de Panamá, has estado en el ambiente también de multinacionales y conoces y sigues apoyando a mucha gente que sale casualmente de empresas internacionales o multinacionales. ¿Cómo tú comparas la realidad de Panamá para efectos del que quiere hacer un cambio o necesita hacer un cambio de carrera ya después de los 50, 60 años? En Panamá, ¿es más difícil que en otros países? ¿Es más complejo? ¿Tenemos aquí paradigmas diferentes a como hay en otros lugares? ¿Qué te podría decir? Mira, lo primero que diría, que es mi caso y lo que recomendamos a personas que tienen más de 45 años, es que tú tienes que estar actualizado. ¿Sí? Ujú, Si tú estás actualizado, te va a ser mucho más fácil reintegrarte al mundo laboral. Y cuando digo actualizado, es actualizado, digamos, a lo que está pasando ahora, las últimas tecnologías. Obviamente que lo ideal sería que la propia empresa me haya entrenado, que eso es lo que quisiéramos. Pero las empresas probablemente están entrenando, no probablemente, las empresas están entrenando a los más jóvenes y no entrenan a los más viejos, ¿sí? Porque piensan en ese dicho de que a mono viejo tú no le puedes enseñar trucos nuevos. ujú, Entonces, no le ofrecen a los más viejos de la organización que se entrenen, qué sé yo, en ChatGPT, pero sí le dan la oportunidad a los más jóvenes. Pero yo, que tengo 63 años y todavía estoy trabajando, ese no es mi caso. Cuando yo tenía 65, cuando yo tenía 63 y empecé a trabajar en Hewlett Packard, que era la primera empresa tecnológica en la que yo había trabajado en mi vida, y que todo, o que yo estaba en recursos humanos, todo era tecnológico. ¿Qué me tocó hacer? Pues aprender, ¿sí? Aprender a usar un montón de herramientas que nunca había utilizado. En mi primer día de trabajo, yo era gerente general del Club Unión. Y en el Club Unión yo tenía secretaria. Y cuando yo llegué al Club Unión, el jefe de tecnología me hizo la instalación y mi secretaria me instaló la computadora. Y yo nada más me senté y apreté on. Yo creo que ni on, eso me lo apretaba la secretaria. Y ahora voy a trabajar a Hewlett Packard en una posición también directiva, pero allá era self-service. Sálvese quien pueda, es realmente como yo decía, no self-service. Yo llego a mi escritorio, ese primer día de trabajo, y hay un poco de cajas encima del escritorio. Y yo le pregunto a la persona que estaba al lado, oye, ¿estas cajas qué es lo que son? Me dice, no, ese es su teléfono, la pantalla, la laptop, la conexión, la base. Le digo, ajá, ¿y cuándo me van a venir a instalar eso? Me dice, ay, señora, ven, no, eso lo va a hacer usted solo. Yo digo, pero yo no puedo pedirle a la gente de Haití que vengan. Dice, no, si aquí no, nosotros no tenemos Haití local. Y éramos como 400 empleados. Me dice, no, nosotros no tenemos Haití local. Nuestro Haití está en Houston. Bueno, pues tuve que aprender, pues. Así que otra vez, que le dije, oye, me da mucha pena, pero no tengo idea de hacer esta vaina. Ven, ayúdame. Pues entonces, ya la próxima vez que tuve que cambiar de equipo, ya nadie me tuvo que ayudar, ya lo pude hacer yo solo. Entonces, tienes que estar actualizado. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú tienes que estar en capacidad de decir a la persona que maneja las últimas tecnologías. Entonces, esa es el principal obstáculo. Aquí en Panamá, en España, en Estados Unidos, es que la persona de edad, independientemente del pasado exitoso que haya tenido, si llega a buscar un trabajo hoy y dice que jamás ha operado, por ejemplo, Zoom, que no sabe que eso es Google Meet, que lo único que usa es WhatsApp, ¿sí? Y poquito, que Windows 365 en la nube. No, su computador tiene XP y su dirección electrónica es Hotmail. juan@yahoo. O Ajá. sea, se quedó parqueado hace 30 años, no lo va a contratar nadie. ujú, Entonces, no ujú. importa que tenga 67 o que tenga 37. Entonces, eso es lo primero, que tú vivas en el futuro, parado en el presente, y el pasado tuyo, lo único que hace el pasado es conformar quién tú eres actualmente. Hace poco leí una frase de Muhammad Ali que decía que si tú ves la vida a los 50 como cuando tenías 20 años, has desperdiciado 30 años.
Porque no has avanzado. Esto, sí, pues te quedaste parqueado allá, entonces Eh, nadie te va a Interesante, contratar. sí. Eso es lo primero. Ahora, indiscutiblemente que la edad es un factor discriminatorio, el edadismo. Y por lo tanto, tanto en Estados Unidos como en Panamá, lo que se recomienda, porque está una recomendación que se hace globalmente, LH, nosotros en LH, esa es una recomendación que hacemos, que si tú tienes 45 años y perdiste el trabajo por reestructuración, fusión, compra, transformación, lo que fuere, y estás por el plan A de recontratarte en una multinacional, en una empresa, que tu plan B sea iniciar un emprendimiento. Un emprendimiento, para que sea exitoso, le va a tomar un mínimo de 2 años, quizá 3, que requiere inversión y todavía no genera ingresos. Así que empieza o sigue buscando trabajo de manera activa, pero establece ya tu emprendimiento ahora, a los 45, a los 46, que acabas de perder trabajo. Porque cada vez que pierdas el trabajo nuevamente, te va a ser más difícil reinsertarte, ¿sí? Eso significa que a los 45 ya comienza a ser problemático conseguir un nuevo trabajo, pero lo vas a poder conseguir todavía. Pero abre ya tu consultoría, tu fábrica de tamales, un emprendimiento para ser pequeño, vas a practicar más la guitarra, porque vas a dar música de serenata para cumpleaños de a las madres y demás. O sea, busca algo, pon una boutique, ¿sí? Pon un restaurante, o sea, empieza a buscar tu emprendimiento de forma tal que cuando a los 52 vuelvan y te despidan, ya ese negocio ya tiene 7 años andando, ya probablemente está estable y ya tienes algo. Así que, para concluir, actualízate, está profesionalmente como si acabara de salir de la universidad, primero, más que de la universidad, como si acabara de certificarte en una profesión hoy en día. Y el segundo, abre tu emprendimiento, porque cada vez que pasen años te va a ser más difícil conseguir un empleo. No es imposible, más difícil. Sí. Una de las cosas que yo creo que nos pasa a todos o a muchos en este tema de querer, de luchar contra la necesidad de actualizarse, es que como tenemos temores y tenemos aprensiones, entonces nos refugiamos en lo que ya aprendimos, en lo que ya sabemos, porque es donde nos sentimos más cómodos. ¿Ves? Entonces nos quedamos hablando del pasado, así se hacían las cosas antes, yo hacía esto, yo sé esto, así lo manejaba yo en tal lugar, pero bueno, como tú dices, Juan Manuel, la actualización es esencial. En estos tiempos, la actualización es vital para emprender cualquier actividad, ya sea que te quedes o te muevas a trabajar nuevamente como asalariado o que te lances al emprendimiento. Igual la parte de actualización es esencial para buscar el éxito, ¿no? Y yo agregaría que lo que ha dicho Juan Manuel es básicamente créate un paradigma o créate un comportamiento anti zona de confort. Sal de tu zona de confort. Y la zona de confort es aquella en donde tú ya sabes lo que tú conoces, tu experiencia. Y lo que ha dicho Juan Manuel es todo lo contrario, es actualízate, aprende cosas nuevas, aprende cosas que no sabes, es salir de tu zona de confort. Y yo te preguntaría, Juan Manuel, ya un poco más hablando de ti personalmente y no de lo que tú haces para otro. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque bueno, tú evidentemente estás súper activo a una edad en que una buena cantidad de tus coetáneos no están tan activos. Sí, mira, y gracias, Manuel. Yo diría que mi mantra de los últimos 40 años, ¿sí? Esto ha sido que la diferencia entre una persona joven y una persona vieja no es la edad. La diferencia es que una persona vieja es aquella que se la pasa diciendo que tiempos pasados fueron mejores. Mm. Mientras que una persona joven es aquella que dice, el pasado fue extraordinario, yo viví momentos inolvidables, ¿eh? Cosas que no volverán a pasar, pero lo mejor de mi vida aún está por vivirse, ¿sí? Entonces,
no lamentarse del pasado, de que lo perdí. Pasar la página, cierras el capítulo y abres una nueva página y empiezas a escribir esa nueva página con la intención de que este nuevo capítulo va a ser mejor que el anterior. O sea, hay un poeta español muy conocido, Antonio Machado, que decía que caminante no hay camino, camino se hace al andar. Y eso empata perfectamente con el mundo de hoy. En el pasado las carreras profesionales eran unidireccionales. Yo estudié economía y todavía a esta altura me preguntan, oiga, profesor, ¿y usted qué es? Economista. Y como dije al principio, nunca he practicado la economía porque uno queda como marcado como las vacas, ¿no? Que te pusieron, tú que lo que eres, contable, abogado. El herraje, el herraje. Sí, entonces tú quedas ya identificado para el resto de tu vida con eso. Hoy en día las carreras son multidireccionales, ¿sí? O sea, tú comienzas, como en el caso mío, comencé en el área de crédito en retail, después me moví para el área de crédito en automóviles y a productos mucho más grandes, después pasé para una empresa financiera, para hipotecas, después pasé para una empresa estatal. Entonces tú te vas moviendo, ya no estás identificado con una sola profesión. Así que yo diría que lo que más me ha servido es mirar el futuro con optimismo. Hace 22 años, 23 para ser exacto, yo tenía 51, 52 años. Yo tenía una empresa aquí en Panamá que le iba muy bien. También me iba que yo fui agregando socios, accionistas, porque queríamos seguir creciendo. Y de ser una empresa que nada más estaba yo, terminamos habiendo 4 socios. Todos amigos, ¿eh? Bueno, había uno que no era tan amigo, pero 2 de ellos muy amigos míos de la infancia. Entonces comenzamos a tener problemas, problemas serios, y yo no sabía qué hacer. La situación económica también no era la mejor porque nos habíamos sobreextendido, así que a la empresa no le iba bien, no alcanzaba para todos los accionistas que estaban ahí y el personal y demás. Y en ese momento se presenta una oportunidad de irme a trabajar fuera de Panamá, a los Estados Unidos. Y ni siquiera a los Estados Unidos. Se me presenta la oportunidad de ir a trabajar a Royal Caribbean a bordo de los barcos. Yo tenía 53 años. ¡Wow! Nunca había trabajado en un barco, y mucho menos a bordo de un barco. Sí, que es un mundo completamente diferente. La Morada, que era la lancha que iba para Taboga. This is mind blowing. Allá la vida. Ajá. Así que yo hace 22 años me voy, a los 53 años me contrata Royal Caribbean. Lo que quiere decir es que la edad ya comienzan a ver que no es el obstáculo. Lo que tienes que hacer es venderte bien. Es correcto. Porque y creer en ti mismo. Telefónica, hasta que en un momento tuve que ir a Miami, me entrevistaron allá, y ese día que fui allá me dijeron, Juan Manuel, te quedas, y ese barco que está ahora en el puerto, en ese mismo barco te vas. Yo, oye, tengo que regresar a Panamá y tal y cual. Y pasé los 7 años mejores de mi vida, porque viajé por todo el mundo. Yo estaba en los barcos grandes, siempre me tocaban los barcos grandes. El último barco que tuve fue el Oasis, recién salido de Turku en Finlandia. Y yo trabajaba a bordo del barco. Estaba 3 meses a bordo, 3, 4 meses a bordo, y venía a Panamá 2 meses de vacaciones y así. Hasta que un momento mi mamá fallece, mi hija se casa con unos días de diferencia, y mi esposa, que se dedicaba a cuidar a mi hija y a cuidar a mi mamá, se queda sin nada que hacer. Entonces yo me la llevo de todas formas al barco, pero llega un momento en que ella me dice, ¿sabe qué? O los barcos o yo. Y yo dije, bueno, tú, pues, conste que a veces pienso que debía quedar los barcos, pero en ese momento dije, no, está bien, pero me consigues el trabajo, ¿sí? Consigues el trabajo. Y empezó a mover sus palancas aquí, habló con unas amigas de ella de la escuela y tal y cual, y me consiguieron una entrevista en el Club el Club Unión, que estaban buscando un gerente general. Ya tenía 60 años. Tenía 60 años, así es. Yo cuando llegué a Panamá para una de las vacaciones, me dice Juan Manuel, fui a la entrevista de la junta directiva, el presidente, que era Jaime Jacob en aquel entonces, me dice que el puesto tuyo. Le digo, no, pero yo no puedo irme del barco así de la noche a la mañana, tengo que regresar, tengo que buscar quién me va a reemplazar, avisar a la oficina. Yo a esa altura yo era el que abría los barcos nuevos, ¿no? Entonces
Pero no se puede. Yo era responsable de la capacitación de la tripulación a bordo. Así que yo le digo, si ustedes están dispuestos a esperarme 2 o 3 meses, no hay ningún problema. Yo cuando regrese soy gerente. Me dicen, no hay ningún problema, te esperamos. Así que yo a los 61, ya con mi jubilación, empiezo a trabajar en el Club Unión de gerente general. Y estando en el Club Unión, recibo una llamada. Yo soy muy activo en LinkedIn. Desde el 2007 yo soy miembro de LinkedIn y trato de mantener mi perfil fuerte. Y yo Actualizado. estaba buscando trabajo, yo estaba de gerente general. Pero me llama una headhunter que había visto mi perfil y que le había gustado y que yo estaba interesado en conversar. Y una de las cosas que hago desde que Sears cerró, es que yo siempre digo, sí, por supuesto, vamos a hablar. No importa qué tan contento yo esté en el trabajo, no importa cuánto me esté pagando, digo, vamos a hablar porque uno nunca sabe. Claro. ¿Sí? Vamos a hablar. Y era en ese momento Hewlett Packard, que estaba por abrir sus oficinas corporativas de recursos humanos en Panamá, y estaba buscando gente. Y yo le digo, o sea, cuando yo me entero que es No recuerdo trabajo eso. Sí. con tiempo flexible, híbrido, o sea, a veces ahí, a veces no. Mi jefe iba a estar uno en Palo Alto y el otro en Dallas. Mi subalterno iba a estar regado por toda América Latina. Digo, soy el paraíso de lunes a viernes. Yo en el Club Unión estaba peor que en el barco. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la madrugada, porque si era el cumpleaños, el 15 años, la boda, Exactamente. sábado, porque la liga de voleibol, domingo, la liga de fútbol. Sí, así es. Entonces digo, este es el paraíso. Así que por calidad de vida, yo renuncié, que me maldicieron hasta después que te esperamos 3 meses, al año y medio nos Ahora renuncié, te digo lo vas. que vamos a hacer. Me fui para Hewlett Packard. Y ya tenía A 60 y los pico de años, a los 60 y pico de años. Sí, a los 62. Así que Hewlett Packard me contrata a los 62. Entonces, como Increíble. ven, la edad no es un obstáculo. Lo que tienes que tener a la hora de la entrevista es hablar del futuro. No te pongas a hablar de lo que Del hiciste pasado. cuando estabas allá en el año 72 y que tú manejabas las tarjetas de crédito con un archivador rotatorio, porque eso a nadie le interesa. Tú tienes que mostrar que tú estás activo y las cosas que tú puedes hacer por ellos en el futuro. Y que yo no quiero trabajar con ustedes de por vida. Si yo quiero trabajar con ustedes 2 o 3 años y darles lo mejor que yo puedo. Claro. Porque ellos tampoco te pueden a ti garantizar Garantizar un nada. trabajo de por vida. Y en efecto, no fui yo el que renunció de Hewlett Packard. Fueron ellos los que terminaron votando cuando la empresa cerró en Panamá. Entonces cierran y me voy al programa de transición de carrera a LHH y me encuentro con una serie de amigos ahí. Y obviamente ya había decidido desde hacía como un año antes, que yo sabía ya, me habían dicho a mí, porque iban a cerrar operaciones para mí. Entonces había decidido no volver a estar asalariado. Y mi intención era esa. Así que llego a LHH y me encuentro con un poco de amigos. Me dice, Juan Manuel, tú serías magnífica. Y digo, excelente, pero que no sea por horario y con salario, sino freelance. Y bueno, a los 69 empiezo a trabajar en LHH, freelance. Y bueno, tengo 75, llevo 6 años ahí. A mí me van a enterrar, digo, debajo del escritorio. Es importante, y eso es importante que uno haga, que tú te reconcilies con tu pasado, ¿sí? Porque en el pasado todos tenemos momentos negros, ¿sí? Yo cuando dije, interrúpame cuando quieran, pero yo cuando dije que en la época de la invasión, después de la invasión yo cambié de carrera, yo era gerente general y accionista, dueño de esta empresa financiera junto con otros 3 accionistas, 2 de ellos extranjeros que no residían aquí en Panamá. Y la empresa quebró, quebrado, porque estábamos muy metidos, no voy a entrar en detalle, pero estábamos metidos en préstamos de interinos de construcción. Habíamos financiado varias urbanizaciones que se terminaron de construir a finales del 88, 1988, cuando, sí, exacto, Manuel, cuando se congelan los depósitos a término, se congelan los préstamos, se congela todo. Entonces yo quedé, o la financiera quedó, con todas estas casas en un proyecto que se llamaba Los Caciques, yendo hacia Tocumen, con todas estas casas construidas que no se podían vender en hipoteca, y las financieras trabajábamos con
Total, quiebra la empresa y ese quiebre significó que yo perdí todo. O sea, gracias a Dios, lo único que yo perdí fue el apartamento que estaba a nombre de mi esposa. Yo perdí todo, ¿sí? Perdí mis carros, perdí la herencia de mi papá, yo perdí todo. Entonces, ese tipo de cosas obviamente que te afectan, ¿sí? Pero tú tienes, si no te ha pasado algo así serio que quebraste y lo perdiste todo, yo tuve que andar, que para la mayoría de la población no significa nada, pero yo que toda mi vida había tenido 1 o 2 carros, yo tuve 4 o 5 meses andando a pie a los lugares, no había plata ni para el taxi. Y mi primer trabajo, en el 90, yo era muy político de la Cruzada Civilista y me veo un amigo de la democracia cristiana, me dice, Juan Manuel, ¿qué te pasa? Que te veo caminando por ahí. ¿Cómo va la financiera? Digo, esa vaina quebró. Y me dice, ¿qué te estás haciendo? Yo no estaba haciendo nada. Si quieres, te consigo un trabajo, porque nosotros necesitamos gente, así como te digo, plomo. Y me consiguió un trabajo en la Dirección Metropolitana de Aseo. Yo me nombró de director de comercialización de la DIMA. Mi oficina estaba en Cerro Patacón. Para adelante, ¿sí? Para adelante. Yo iba allá, no había carro del Estado, yo iba el transporte y después cogía otro bus que me dejaba y el camión que me recogía. Pues. Hasta que tuve algo de plata y compré un carro. Mi primer carro después del desbarajuste era un carro Lada que compré a un amigo mío que era vendedor de los famosos Lada. Sí, yo tenía un Lada Samara rojo con vidrio eléctrico, tenía un botón y el subía y bajaba. Pero ese pasado que uno tiene, que tienes que reconciliarte con él, ¿sí? O sea, te voy a agregar, y, claro, te voy a agregar algo más para que continúes hablando de eso de la reconciliación con el pasado, porque reconecta conmigo también por una situación similar por la que yo pasé. Y es que el fracaso en nuestras culturas es un estigma, está estigmatizado. Cuando en culturas anglosajonas, por ejemplo, el fracaso es un galón de coronel, un galón de general, porque te da experiencia. así es, Sí, así es. Sí, sí, tienes toda la razón, Manuel. En nuestra cultura, el fracaso es un golpe muy duro a nuestro ego y es un lastre, como dice Juan Manuel. Socialmente, Sí, claro. socialmente, pero hacia nosotros mismos. O sea, nosotros mismos Ajá. internalizamos eso como algo supremamente negativo. Entonces nos vamos destruyendo, nos vamos atacando nosotros mismos, ¿no? Y nos vamos diciendo, mira, un ejemplo más de que tú no vas a echar para adelante, un ejemplo más de que tú eres un fracasado, un ejemplo más o sea, tú mismo te vas tirando esas cosas encima Ujú. y la experiencia que nos está describiendo Juan Manuel es interesantísima porque tú has Interesantísima. tenido que hacer esos giros de timón en repetidas ocasiones, o sea, no es que una vez te pasó y más nunca, no, te pasó en muchas ocasiones y en diferentes momentos de tu vida enfrentando realidades también diferentes que tenías en ese momento, ¿no? Sí, gracias, Jaime. Pero yo coincido contigo, Manuel. Y aquí es donde tú, Jaime, mencionaba la ayuda de un coach. Yo digo la ayuda de tus amigos que te ayudan a salir de ese hueco. Yo les comenté que ese negocio que tenía antes de irme para Royal Caribbean, yo lo comencé, habrá sido como en el año 93 por ahí. Y yo estaba en la DIMA, pero todavía seguía afectado por la pérdida. Ajá. Como lo decía Manuel y tú lo mencionabas, Jaime, yo no iba con los amigos, yo no salía a reuniones sociales. Piensen que en la época esa, antes, o sea, la época de la Cruzada Civilista, yo era presidente de la Asociación Panameña de Crédito, presidente de la Asociación Nacional de Financieras, era director de la Camarita de Banca y Finanzas de la Cámara de Comercio, fui subsecretario de la Cámara de Comercio, yo era activo en todas estas asociaciones. De repente la empresa quiebra de esto, con demandas por quiebra fraudulenta, ¿no? Yo tuve que abogado, la fiscalía, un horror. Total, al final no terminó en nada, gracias a Dios. Claro, no, es que no Pero termina en horrible, nada, porque una horrible, quiebra es... sí, pero el asunto es que a mí me daba pena salir a la calle, ¿no? Y todavía, ¿dónde está trabajando? Pues en aseo.
Entonces yo no iba a ningún lado. ¿Sí? Yo estaba del trabajo a la casa y este amigo mío me dice, Juan Manuel, pero ¿por qué no pones el asunto este de la capacitación que tú tenías antes? Mira que te iba bien, no sé qué. Digo, no, pero tú sabes que no sé. Mira, yo voy contigo, vamos los dos y vamos, que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pero tú estás trabajando. Y dice, no como accionista, pero digo, no como parte de pero yo te doy plata para que abramos la cosa, pero vamos para adelante. Y no era, este tipo de negocio no requiere mucha plata. Le digo, no, plata para ponerlo, no sé, nada más empezar a anunciar que vamos a dar seminario tal y no sé. Entonces, este amigo fue el que me sacó y por él fue que renuncié a la DIMA, capaz que todavía estaría ahí. Conste que si estuviera ahí, la recolección de la basura sería Puede mucho ser mejor. mejor, puede ser mejor. Sí. Yo cada vez que pasan los muchachos de la basura, le digo, compañero, ¿cómo va? Pero bueno, si no hubiera sido por él, yo todavía probablemente estoy ahí. Entonces, se necesita alguien que te ayude a perder el miedo ese del que dirán. ¿Sí? Que uno piensa que todo el mundo está hablando de ti, nadie está hablando de ti, si ya se olvidaron. ¿Sí? Ya la gente no se acuerda de esto que le estoy contando. En ese momento tú piensas que ay, todo el mundo se enteró y qué pena y qué. La gente no se da cuenta. Pues. Toda la razón, toda la razón. Sí. Es más, Pero y tú eres reto a todo el que habló mal de ti en su momento, que fue por 5 minutos nada más, a ver dónde están hoy parados hoy en día, en comparación contigo. Que lo has logrado todo y más. entonces, además de eso, una vez lograste, digamos, conciliarte con tu pasado, que las cosas que pasaron, buenas y malas, ok, pasaron, se acabó, pero eso es parte de quien tú eres hoy. Pero el libro todavía se está escribiendo. Y lo que queda por escribir va a ser mejor que lo que ha pasado. Entonces, para poder hacerlo, tú tienes que ser curioso, ¿sí? Y abrazar lo que llamamos hoy en día, pues porque les gusta poner los únicos títulos a todos, es el aprendizaje permanente, el aprendizaje continuo, lo que llaman ellos las 3L, lifelong learning. Correcto. Aprende constantemente. A mí me tocó ser gerente de capacitación y desarrollo de una cadena de almacenes de ropa. Así que en su momento era una cadena muy importante. Grupo A, pues, no voy a decir, es secreto. Y yo me volví tuve que aprender qué es la tela twill y qué diferencia hay entre lino y algodón. O sea, y lo hice porque quería aprender. Ya no me hables de tarjeta de débito y crédito y lo que era. Sí, eso fue parte de mi historia, sí, lo hice muy bien, pero ahora estoy metido en esto y lo que tengo que saber es cuál es la diferencia entre un twill japonés y un twill americano. ¿Sí? Y cómo es el teñido índigo, qué diferencia hay entre el índigo y el azul. Entonces, eso es lo que tienes que aprender porque eso es lo que te toca. Y si después trabajaste en una empresa de cruceros, pues tengo que aprender qué es popa y qué es proa. Sí. Sí, babor y estribor y todo lo demás. entonces tienes que aprender cada vez, tienes que decir, voy a aprenderlo todo de nuevo. Obviamente, y yo tengo que reconocer que estando en Hewlett Packard, varias veces llegué a mi casa y le decía a mi esposa, tú sabes qué, estoy a punto de decir, porque me han invitado a que vaya a otro curso de lenguaje C++. Yo digo, tú sabes qué, yo no voy a programar, yo no voy a hacer nada. Yo ¿sabes? Estoy a punto de decir a mi jefe, ¿sabes qué? No voy a ir. Pero después me decía a mí mismo, Juan Manuel, ¿sabes qué? Capaz que dentro de 3 años alguien te pide que tienes que programar, hey, voy para allá, pues, voy para allá. Entonces, cuando eres de más edad, llega un momento en que tú dices, ya yo estoy cansado de aprender vaina nueva, ya no quiero aprender más nada. Pero conste que el día que uno dice eso, tienes que decirte a ti mismo en ese mismo momento, y por lo tanto no voy a buscar trabajo más nunca. Exactamente. ¿Sí? Porque no, ya estoy totalmente obsoleto. Yo creo que lo que tú estás demostrando, Juan Manuel, con esta narrativa que interesantísima de toda esa experiencia que tú traes, lo que estás demostrando y que creo que nos tiene que quedar a todos de mensaje es un tema también de actitud. La actitud es esencial para que uno salga adelante, ya sea que consigas un trabajo o que quieras emprender
o que te quieras quedar en tu casa, porque al final hay gente que decide que no quiere hacer nada, pero la actitud es lo que te va a ayudar a ti a hacer esos cambios y esos ajustes en el tiempo. Porque inclusive para quedarte en tu casa necesitas también ajustarte. Porque si venías trabajando y venías teniendo una rutina y de pronto ahora quieres quedarte en tu casa y quieres tener otras actividades sociales diferentes, bueno, tienes que adaptarte. Y tu actitud es lo que te va a ayudar a hacer esa adaptación. Entonces, esa actitud que tú has demostrado, yo creo que es esencial para uno poder ajustarse a esas cosas, ¿no? Una cosa es que digo, uno no puede, y yo en esto soy muy consciente, yo tengo compañeros míos de escuela, amigos de toda la vida, porque comenzamos la escuela desde kinder, o sea, somos compañeros de escuela desde kinder. Eh, la mayoría de los que nos graduamos en esa graduación del 66 del Colegio Javier veníamos desde kinder. Ujú. Y algunos de ellos, sus días son golf en la mañana y highballs en la tarde. Hay otro que va de pesca, o le gusta la pesca, y eso es todo lo que hacen. Y está bien, ¿sí? Está Sí, fine. es una decisión. Si eso es lo que tú decides, perfecto. ¿Sí? Lo que tienes que estar de nuevo, tienes que estar en paz contigo mismo Claro. y tú darte las cosas que a ti te complacen. Yo lo que sí digo es, que creo que te lo comenté a ti, y si alguno de mis compañeros algún día escucha esto, no se disgusten conmigo, pero yo voy a las reuniones del salón porque los quiero, ¿sí? Pero no porque yo quiera, ¿sí? Esto porque esta última, confieso que no hablamos de eso, gracias a Dios, hablamos de la política. Pero la mayoría de las reuniones en mi salón, de los últimos 10 años, ha sido que si me operaron de la próstata, el otro que las piedras del riñón, el de Maya, que si tiene un problema con un latido, que si el pulmón, que si el ojo, que si el dedo, la migraña, ¿sí? El colesterol. Los achaques. O sea, sí, entonces salimos con recetas, pastillas que hay que tomar. Esa es la conversación que nos reunimos. O sea, entre trago y trago, esa es la conversación. Entonces, hay una frase que yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado, que uno cuando era chiquito no se la creía, pero ahora adultos sabemos que es cierta, que dime con quién andas y yo te diré quién eres. Entonces, si tú estás trabajando, si te mantienes trabajando, ¿sí? Yo hablo de mi empresa, actualmente de LHH, no voy a ir a Hewlett Packard porque eso era todavía más extremo, pero voy a hablar de LHH. La mayor, o sea, los administrativos hay, el promedio de edad de los administrativos andará en 28 años, ¿sí? Y si a eso le sumo a la mayoría de los consultores, subirá a los 42, ¿sí? Habemos tres de mi edad, ¿sí? Tres, que tenemos los 3,75. O sea, habemos tres, pero todos los demás son de 40. Entonces, la conversación que yo tengo todos los días cuando voy a la oficina es sobre la canción de Bad Bunny que hizo con fulanita, que si Peso Pluma lo van a meter preso las pandillas lo van a matar allá en el norte de México, sí, que Karol G, esa mujer es lo máximo. Entonces esa es la conversación que tengo, pues que si voy a ir al concierto de este que viene ahora a cantar aquí, entonces eso me rebaja como 30 años en mi vida. Claro, En mi vida. claro. Entonces dime Así, con quién hablo, te diré quién eres, ¿sí? así es. Entonces es importante ese contacto social, que dicho sea de paso, es una de las razones más importantes para las personas que se jubilan de regresar al trabajo. Es reactivar tu vida social. Que tu vida Reconectarte. social no sea única y exclusivamente con otros de 80 años, sino que tu vida Exactamente. social se amplíe a otras personas como las que son tus compañeros de trabajo. Oye, Juan Manuel, se nos ha ido el tiempo. Desafortunadamente, 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 porque estas historias están fabulosas, porque son historias reales que nos enseñan, son ejemplos de vivencias tuyas y que tú sigues transmitiendo también esa experiencia a lo largo de lo que haces tú día a día, de ayudar a otras personas también a que hagan esa transición. Pero tus propias experiencias son fabulosas. Yo creo que hay mensajes en cada una de esas transiciones, en cada uno de esos cambios. Y estas cosas que hemos escuchado de ti, de no mirar hacia atrás, de mantenernos actualizados, de tener la actitud correcta,
Creo que son mensajes muy, muy positivos que nos pueden servir a todos los que seguimos estando en proceso de cambio y de transición en nuestra vida, porque creo que al final los que nos mantenemos activos, eso es algo que es inherente a lo que estamos haciendo, ¿no? Van a haber cambios, van a haber ajustes que tenemos que hacer y tenemos que saber cómo mirarlo, ¿no? Lo único que no cambia es el cambio. Siempre habrá. Exactamente, exactamente. Así que, oye, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Lo hemos disfrutado, estas conversaciones, estas historias de la vida real y de alguien real, Juan Manuel. Te lo agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias, Manuel, Jaime, por la invitación. Muy, muy honrado de que me invitara y lo he disfrutado mucho. Así es. Bueno, amigos, se Gracias. nos acabó el tiempo y como acostumbramos, nos vamos con un pensamiento silver. Fíjense, este se lo traigo del famoso escritor Ernest Hemingway, que vivió en Cuba, vivió en España, anduvo por todos lados. Decía el Key señor, West, en Key West. en Key West, exactamente. Decía el señor Hemingway, ahora no es el momento para pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que tienes. Y creo que es un mensaje para todos, especialmente los que estamos en este proceso de envejecer, pero envejecer con ganas de seguir haciendo las cosas bien. Lo dejamos hasta ahí, amigos, y nos seguimos viendo y escuchando en Silver Talk. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las semanas en Panamá en directo.